Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. El día de hoy en nuestro podcast estamos muy emocionados. Vanessa, Valentina Martínez y yo, Valentina Moreno, porque vamos a tratar un tema muy relevante el día de hoy para nuestro país y es en el tema sobre las víctimas del conflicto armado y especialmente sobre la indemnización de las mismas. Hemos recibido bastantes preguntas y en el día de hoy nos vamos a encargar de responder cada una de ellas y vamos a dar nuestras opiniones al respecto. Y antes de responder las preguntas, les quisiera mencionar un comentario que nos llamó muchísimo la atención por parte de uno de nuestros oyentes y dice que el Estado es totalmente responsable y debe encargarse de la indemnización de las víctimas. O sea, que no es solo los grupos armados, los grupos ilícitos en este caso, que también es el Estado, porque también es culpable de esas situaciones que viven miles de colombianos, pues grandes daños fueron causados al no cumplir sus deberes como Estado y subyace su obligación de reparar aquellos perjuicios. Entonces, sabiendo eso, vamos a abrir la discusión sobre la indemnización que es el que va a tomar el Estado, que va a dar el Estado a las víctimas del conflicto. Y vamos a iniciar con las preguntas del día de hoy. Entonces, la primera pregunta que recibimos el día de hoy fue, ¿en qué casos se realiza la indemnización? ¿Y cuánto se ha destinado hasta ahora para cumplir con esa cantidad a las víctimas? Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Para responder a esta pregunta, debemos tener en cuenta que son 5 medidas que se tienen previstas para la reparación integral. Tenemos la restitución, la rehabilitación, la satisfacción y garantías de no repetición y la indemnización. Esta última corresponde a una de las más relevantes y más importantes para las víctimas, porque les permite acceder a recursos económicos para poder avanzar en sus proyectos de vida y también es muy importante para el Estado debido a estos significativos recursos que invierten en las víctimas. Ahora, también hay que tener en cuenta que se tiene una jerarquización de los delitos, que estos son homicidio, secuestro, lesiones, reclutamiento ilícito, delitos contra la libertad, delitos que afectan la integridad sexual, tortura, tratos crueles e inhumanos y desplazamiento forzado, esta última siendo la más común y la más mencionada por los colombianos. Estas indemnizaciones varían en cantidad, ya que pueden ir de 17 a 40 salarios mínimos mensuales vigentes. Desde el 2012 hasta febrero del año pasado, 6 billones se han destinado para indemnizar a 920.016 víctimas, 4.7 billones para mitigar carencias en alojamientos temporales y alimentación básica, más de 139.900 millones en proyectos en los que han participado entidades públicas, organizaciones internacionales y también empresas privadas, así como cerca de 56 millones de pesos para la construcción de infraestructura social y para la comunidad. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cuál es nuestra opinión sobre esta cantidad de dinero que acabamos de mencionar anteriormente? ¿Estamos de acuerdo, en desacuerdo? ¿Y por qué esa postura que tomamos cada uno de nosotras? Por mi parte, está hablando Valentina Moreno. Digamos que actualmente la capacidad de Colombia no es muy buena, tiene muchísimas obligaciones y digamos que el recaudo no es suficiente para cubrir todas esas obligaciones que tenemos, ¿cierto? Y tenemos también, aparte de las obligaciones internas, tenemos una gran deuda en el exterior y que incluso el presupuesto anual se le atribuye un 20% incluso más del total de recaudos o del gasto público va dirigido a esta deuda en el exterior. Entonces, obvio, yo estoy totalmente de acuerdo a que se tenga una indemnización por los daños a las víctimas. Es que, o sea, los daños que ellos han tenido han sido atroces y digamos que la indemnización
puede crear nuevas oportunidades a futuro para estas personas, porque digamos que han pasado por mucho en su pasado, pero lamentablemente Colombia todavía no tiene esa capacidad para atribuirle un porcentaje tan grande que tienen del 4,5% del gasto público que tienen. En total son más o menos casi 130 billones anuales en total en el gasto público y se le está atribuyendo un 4,5%. Y digamos que eso es un porcentaje, no digamos bastante, pero si lo comparamos, por ejemplo, con el tema de transporte, el transporte tiene un 2, un 3,1%. Entonces, el transporte que en este momento es bastante importante porque con eso vamos a generar más ingresos e incluso vamos a evitar que se tengan otra vez estas consecuencias del conflicto armado porque digamos que las autoridades van a poder llegar a esos territorios que no se tienen presencia. Entonces, yo digo que claro, hay que atribuirle una parte a estas personas, a estas víctimas. Sin embargo, se deben tomar acciones en otros campos también, un poquito más, para poder no repetir los inconvenientes y los daños que ya se tuvieron y formar un nuevo futuro y formar un nuevo futuro. Perdón, ratifico esa información que di anteriormente. No son 130 billones del presupuesto en gasto público, sino que es muchísimo más, incluso el doble, es 259 billones, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, como lo menciona mi compañera Valentina Moreno, el país no tiene el presupuesto suficiente para cumplir con la reparación de la totalidad de los daños, de los cuales muchos se desconocen, ya que es complicado, primero, conocer el número exacto de personas afectadas por la violencia y segundo, es aún más difícil poder conocer las necesidades que tiene cada uno, puesto que no todos han vivido las mismas situaciones, entonces no es fácil determinar cuánto dinero o cuánta ayuda necesita cada persona. Por eso yo opino que el gobierno, además de indemnizaciones económicas, tiene la posibilidad de crear formas diferentes de ayudar, como brindando ayuda psicológica o terapias, o brindar oportunidades de empleo. Considero que efectivamente el Estado colombiano debe indemnizar a las víctimas del conflicto armado en Colombia, ya que fue uno de los actores principales de dicha problemática, pero su actuación se dio solo luego de que el país estaba dividido. Y considero que si el Estado hubiera cumplido con sus funciones desde el principio, tal vez la magnitud del conflicto hubiera sido mucho menor. Con lo anterior, se puede decir que el Estado tiene responsabilidades y debe tratar de reconstruir el país. Por lo mismo, debería hacer frente a dicha deuda con su población. Teniendo en cuenta el nivel de pobreza y el comportamiento económico del país, las cifras establecidas para estas indemnizaciones son adecuadas, ya que se tiene en cuenta que no hay cobertura económica para lograr este propósito de inmediato. Se puede lograr totalmente en varios años, pero gracias a la corrupción, las cifras anuales no logran cubrirse, ya que el dinero desaparece. Con lo cual no se benefician ni las víctimas ni el Estado, sino el que reparte la torta, como se dice coloquialmente. Y por último, ¿cuáles son las propuestas que se pueden llevar a cabo aparte de indemnizar a las víctimas? Para dar respuesta a esta pregunta se proponen 5 ítems. El primero de ellos es que parte del dinero se da como indemnización para crear nuevos negocios. Sería la oportunidad de apoyar esas microempresas no solo en dinero, sino asesoramiento, es decir, brindar cursos de manipulación de alimentos y así ayudar a la microeconomía de nuestro país. La segunda sería pagar las matrículas en educación superior en universidades públicas, ya que esta no es totalmente gratis. Además, tratar de restituir los niños y jóvenes en colegios públicos para que tengan una educación de calidad. El futuro está en las nuevas generaciones y necesitamos crecer
en los que llegan y al mismo tiempo trabajar en los que actualmente estamos. La tercera sería brindar subsidios de alimentación y transporte para aquellos que están en el proceso de formación educativa en la media y superior. Como cuarta propuesta tenemos brindarle ayuda psicológica o terapias para recompensar ese daño psicológico ocasionado. Y por último, brindarles la oportunidad de empleo en diferentes empresas del Estado y hacer valer los convenios con empresas privadas para que ellas también hagan parte del proceso de restitución de víctimas. Bueno, esto fue todo por la sesión de hoy. Agradecemos a todos nuestros oyentes que estuvieron pendientes y nos escucharon hablar sobre este tema tan relevante que hay dentro del país. Agradecemos claramente las preguntas que nos mandaron, que nos hayan propuesto este tema para conversar el día de hoy. Y claro, también queremos escucharlos a ustedes. ¿Qué responderían ante estas preguntas? ¿Están de acuerdo o no con el presupuesto, con el dinero, con la cantidad de indemnización que se da a las víctimas? ¿Qué propuestas tendrían ustedes aparte de la indemnización? Queremos escucharlos, comenten y nada, hasta la próxima sesión. Muchísimas gracias a todos.